qué bueno que ya están aquí. Ya saben que bienvenidos a mi espacio, el de Mirey González. Hoy vamos a hablar de un tema súper especial que se lo llama la amistad. Todos tenemos un amigo chimenguenchona o una amiga chimenguenchona, ¿verdad? Sí, y a todos esos les decimos mejores amigos, chimichuris, super, hiper, mega íntimos, nuestros camaradas, nuestros super amiguísimos. Hoy es un tema de la amistad. Yo los estaba esperando aquí en el espacio de Mirey González. Suscríbanse, chimichuris, ya saben. Estamos aquí de nuevo viéndonos nuestros rostros guapísimos. Hoy vamos a hablar de un tema súper íntimo. Todos en este mundísimo del mundo del mundial tenemos un guatacho, amiga, intimísimo. Tenemos un amigo súper amiguísimo. A ese que le contamos nuestros más íntimos secretos. Esos secretuchos que no a cualquiera le decimos, chimichurri. Porque yo, como el Mirey González, tengo yo muchísimos amigos, camaradas, ya sabes. Acá la pasamos súper increíble porque yo sí tengo amigos, chimichurris. Nos la hemos pasado súper mega incre. Son de las personitas que ya sabes, con la que te las pasas súper genial. Puedes conversar de lo que tú quieras. Con esa persona de la que te sientes súper mega agustísimo. Y que puedes platicar hasta de lo más loquísimo, súper chévere y alocadísimo. Es que ya hablando de la amistad, fíjese que me enojé con el Huicodoro. Sí, el Huicodoro es mi amigo intimísimo. Me enojé con el Huicodoro. Es que ya lo saben, yo soy así como que muy sencillo. Él me lo dice que luego soy muy presumido, pero la verdad es que no es cierto. Porque dijo que yo estaba diciendo chismes de él. Chismes de él. Bueno, la verdad es que en algunos momentitos sí he dicho algunos chismecitos de él. Que anduve criticándolo en el Facebook, que cortó con su novia, la Pau, que no se bañó durante una semana, que se robó la lonchera de Patricio, que anduvo poniendo cosas en el Ask indiscretas. Y yo, la verdad, chimichuris, solamente dije uno. Dije que andaba con la Pau. Andaba por todas las esquinas, ya saben, por la cafetería, por el salón, por la biblioteca, y andaban beso y beso. No es que yo anduviera de chismoso, chimichurris, ya sabes. A mí llegaban chimichurris, me preguntaban sobre ellos, y yo al principio no me lo quería meter, ya sabes. Pero me querían preguntar y me querían sacar la sopa. Él no lo sabe, apenas lo va a saber. Pero yo me puse muy celoso, chimichurris, porque es mi super amigo. Como ya anda con la Pau, ya no me lo pone atención. Ya no nos lo vamos así a las plazas comerciales, ya sabes, a buscar unas lobukis. Ya no me lo pela. ¿Qué tal te parece mi pelirrojo naranja? ¿Verdad que está súper bien? Yo estaba en la cafetería y que llega el Huicodoro así muy, ya sabes, y me dice: Mirey, ya no eres mi mejor amigo. Córtalas. Y que me sorprendo, chimichurris, que le digo: o sea, ese Huicodoro, barajéamela más despacio. O sea, hemos sido super amigos desde kindergarten. Y que me dice: no voy a soportar más, Mirey, porque estás hablando de mí y de Paulina. Estás hablando mal de mí a mis espaldas. Y que me sorprendo, chimichurris. Y yo, chimichurris, cumplo todo, o sea, todos los requisitos que tiene que tener un super amigui. Lo he escuchado cuando está de malas. También lo he entendido y lo aguanto, chimichurris, porque sí, el Huicodoro tiene su carácter, chimichurris. Estás hablando mal de mí, de Paulina. Y que me enciendo, chimichurris, que me doy enojada de la vida. Dije: Huicodoro, me estás levantando falsos. Que me empieza a decir: es que estás diciendo cosas de mi novia y de mí. Bueno, estoy diciendo cosas, pero no son malas. Pero aún así, chimichurris, lo acompaño todos los días y le doy un ride en mi Lamborghini, ya sabes, a su casa, chimichurris. Me he considerado muy buen amigo, pero hay algo que me dolió en el corazón. Ahora a nuestros amigos les está inventando chismes de mí. Chismes de mí. Ya no me llegan WhatsApps. Me deja en visto. Ya no lee mis mensajes en el Face y tampoco lee mis mensajes de WhatsApp y mis tweets. Y lo peor, chimichurris, me borró del Facebook. La amistad es bonita, chimichurris, y se siente regacho, o sea, se siente súper heavy, que te borren y que ya no te hable tu best friend.
me está inventando chismes. Está inventando que me echo pedos en el salón, que mastico con la boca abierta, que no vivo en las lomas. Y lo peor aún, Chimichurris, se está alejando de mí. Ya con quién platico en las tardes, ya no tengo con quién hacer mi tarea, o sea, mi homework. Y el güey Coloro cumple los estándares de calidad, ya sabes, del super mega ultra amigui. Somos Chimichurris Super Brothers. Uno, el güey Coloro, o sea, mi super amigo, mi super brother, ex amigo, me ayudaba a entenderme a mí mismo. Y miren que ya es mucho decir. Dos, me decía cuando no estaba en lo correcto. O sea, hace que cuando la regaba, él me lo decía güey Coloro. Y miren que yo me molesto cuando me dicen las cosas y me dicen mis errores. Cuando estaba desanimado, él me echaba las porras. Cuando yo venía mega tristón, así como por ejemplo, como cuando me ponía triste porque mi helicóptero no llegó, que me contesta el güey Coloro. O sea, no te preocupes, brother. Enseguida voy para allá porque los Super Mega Brothers van y acuden a la ayuda del super camarada. Yo voy a estar ahí en un super rayo. ¡Ah! 3. Puedo contar con él cuando más lo he necesitado, Chimichurris. Cuando murió mi tía Tita, el güey Coloro estuvo presente, Chimichurris. Y estuvo toda la semana conmigo, Chimichurris, porque es mi brother. ¡Ah! Lo extraño, Chimichurris. Yo me sentía muy triste, güey Coloro. Estaba para morirme, Chimichurris. El güey Coloro me animaba todos los días a pasear. Nos íbamos al cine, al parque de diversiones, nos íbamos de camping, invitaba a unas odobukis, o sea, a unas super incre niñas, y nos la pasábamos platique y riendo. Y entonces me dejé de sentir triste. Lo más importante, Chimichurris, es que sé que el güey Coloro nunca me va a fallar. Porque estos son, Chimichurris, los puntos más importantes de una super mega ultra relación amistosa de un hiper brother. Porque yo no le voy a llamar, me da miedo, Chimichurris, de llamarle. Tengo miedo de que no me vaya a perdonar. Si lo ven por ahí, Chimichurris, díganle que me disculpe, Chimichurris, y que no voy a hacer lo que no le gusta que le hagan, Chimichurris. Díganle que me chufón. Estoy esperando desde ayer su call, o sea, hace su llamada. Lo extraño, Chimichurris. Así es que, Chimichurris, si ustedes tienen a su super ultra amigui, o a su super brother, o a su super sister, pues no se peleen con ella porque se siente super mega feo. O sea, hace super mega gacho. Quiéranlos mucho, apapáchenlo, ¿te saben? Denles un abrazo diario. Todo lo que les cuenten, valórenlo y guárdenlo, Chimichurris, porque tener un buen amigo como el güey Coloro y tener a mi super sister, la Steffi, pues es algo super mágico, Chimichurris. Y pues yo no los quiero perder. Así es que díganle que me llame, o sea, que me telefone. Ya me voy, Chimichurris, porque es mi clase de fitness. Si tienen alguna amigui, pues ahí abrácenlo, Chimichurris. Nos vemos, Chimichurris. Nos vemos, Chimichurris. Suscríbanse y sobre todo, Chimichurris, mucha energía. Pongan en sus comentarios de lo que quieren que hable la próxima semana. Yo, Chimichurris, por lo mientras los invito a una chapuzada en mi piscina. Pose. ¡Nos vemos, Chimichurris!